peso El de, peso del bueno, usted conocimiento, tiene que sí. saber lo que hace, aquí el que está en control de esta situación es usted, vamos a ver cómo las satisface, vamos a ver cómo se las averigua entonces, eso también es un peso que han cargado los hombres. Y esto, de una forma u otra, les quita un poquito, mira, no te las tienes que saber todas, yo me las sé, yo te las cuento. Bienvenida, gente bonita, de nuevo a Lamer con todo. Don Julián, ¿cómo está usted? ¿Cómo me lo trata Señor, hoy el señor sí, flotante? muy bien. Bueno, tú lo que pasa es que eres un copión. O sea, no me puedes ver a mí con mi moda oscura, porque tienes que estarte al lado oscuro, Estamos en moda fin de verano. Esto es la moda fin de de verano. verano. Muy De bien. verano. que es un tema que nos cae muy bien para el episodio de hoy, porque hoy tenemos otra invitada especial, una amiga queridísima. Yo estoy bastante emocionado con el episodio de hoy. Yo no sé cómo va a ser Nervioso. esto, pero no nervioso. Esto va a ser un episodio, yo creo que bastante chévere, ilustrativo para mucha gente. Que quizás tú y yo Ilustrativo. O aprendemos sea, que algo, vamos a sí, yo creo. tener, Vamos a vamos a tener tener imágenes, ilustraciones. fotos, videos, todas esas cosas. No, eso no, Ah, quizás bueno, alguna. Pero va a ser un episodio interesante, porque es un tema del que tú y yo no hemos hablado en este podcast y del que la gente no habla mucho. Y porque el no me has tema es, dejado. bueno, hoy te dejo. Según tú, no tengo la expertise para hacer esos comentarios, Yo pero no la sé, gente ¿tú es tienes experta. cuántos años de casado tienes tú ya? 13 años. No sé, ni me acuerdo, ni me quiero acordar. María, ¿estás Demasiado. No, escuchando mentira. esto? Mentira. No, María, se siente como si fueran 10 minutos bajo el agua con una Un tiburón con al una lado. roca en el cuello. No, mentira, Dios mío. pobrecita. Ángeles, todo esto es mentira, nada que lo que digo es verdad. Por lo menos para mí, yo no sé, Julián, yo no le pregunté. Pero I bueno, take mira, the fifth. dímelo. No, I'll Eh, take the fifth. Tomo la encomienda, me quedo callado. Mira, entonces, hoy tenemos una amiga muy especial que ha hecho toda una carrera hablando precisamente del sexo, del tema de sexo. Ella es abogada originalmente, y hubo un momento en su vida en que decidió cambiar hacia la terapia o el coach de sexual para parejas. Y tiene años enseñándonos cosas, enseñándonos especialmente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No me preguntes porque acabas de decir que tienes años enseñándonos y yo Bueno, me sí, quedo tiene con... años enseñándonos, tiene años, porque la conocemos hace unos 4 años. ¿Y qué te ha enseñado en 4 años? Muchas cosas, muchas cosas. De hecho, ella y yo hicimos una sala, No o hagas esa 2 pausa. salas en No hagas esa pausa. Ella y yo hicimos... hicimos una sala sobre Ujú. sexualidad en Clubhouse, que fue bastante popular y fue bien interesante y bien educativa. Y ella es Vero, de Vero Hot in Here. La pueden encontrar en Instagram, la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar, no sé dónde más está, pero está por todos lados. Pero ella es Vero Hot in Here y tiene su página web, Vero Hot in Here, de la que vamos a hablar, y vamos a hablar de ciertos proyectos que tiene por ahí. Hola, Vero, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida a la Mer con todo. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Hola, yo soy Vero, de Hot in Here. A mí me encanta esa, a mí me fascina esa entrada. Deberíamos Julián, tú y probar. yo teníamos que haber hecho una cosa que, hola, yo soy Carlos de Alamer con todo. Hola, yo soy Julián y vine a lamerte con todo. No Así suena igual. No, No Me suena pasa que en igual. algún lugar, cuando hay gente que me conoce y diga, hola, soy Vero, y dicen, "The Hot in Here". Terminan la frase. oración de ellos, es muy chévere. Pero Bueno, sí, un placer para mí estar aquí con ustedes, con dos personas que quiero mucho, con las que me divierto muchísimo. Carlos tiene toda la razón, esa sala que hicimos fue un batacazo, la pasamos chévere. sí. Y bueno, no, yo espero que algo más de lo que Carlos ampliamente nos acaba de compartir que aprendió, haya aprendido la gente. Aprenderemos muchas cosas. Pónganse su sombrero de aprendizaje, que vamos a aprender muchas cosas hoy. Y si no aprenden nada, por lo menos se van a divertir un rato, Sí, se los prometo. eso sí. De todo menos aburridos aquí. Mira, Vero,
Vamos a empezar por el principio, por supuesto. Cuéntanos un poquito cómo fue esa transición, o sea, ¿qué te llevó a dedicarte a este tipo o a esta carrera, pues, que has hecho, y especialmente en las redes sociales y en persona? Por cierto, hay que decir, tú estás localizada en Miami, así que si ustedes están escuchando o viendo esto desde Miami, ya saben dónde localizar a Vero, pero tú también te comunicas con la gente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, definitivo. Mi público es en español y la mayoría de mis clientes son en español. Trabajo con parejas Mm, y con personas de todos los géneros. ujú. Y entonces, Entonces, sí, ¿cómo fue ¿qué eso? me ibas a preguntar? Ese ¿Qué? viaje hacia este El tipo viaje. de... Perfecto, te cuento. Bueno, eso fue interesante porque cuando yo estaba haciendo, la transición no fue de abogado a sexualidad directamente. Hay Ujú. otro montón de cosas en el medio. De abogado, monté un estudio de yoga. Y en el estudio de Oh, yoga había yoga prenatal. Y aquello me encantaba. Y entonces empecé a enseñar clases de prenatal y bueno, se convirtió como en una pasión que yo tenía. Y de allí hice trabajo de dula de partos en casa y en hospitales. wow, qué Y belleza. enseñando clases de prenatal. De mis clases de prenatal favoritas era la clase de hombres. Yo hacía una clase con los papás. Y los Eh, ponías ahí a y empujar. sí, Uy, los uy. ponía a que me preguntaran todo lo que no le querían, las cosas que no querían preguntar delante de las esposas. Y la mayoría era, ¿cómo me va a quedar eso después? ¿Será que yo veo? ¿Será que no veo? O sea, ya va, yo y el niño y la cosa. Mentira, No, sin juzgarlos, pero había muchas preguntas de sexualidad que salían. Eh, entonces yo dije, interesante. mira, y a Eh, partir del 8.º mes puedo escalabrar, muchacho. Listo. Y esto es seguro y que, bueno, había un montón de cosas que pasaban, nos divertíamos muchísimo. Bueno, si les cuento una anécdota de esas clases, era que una de las cosas que yo hacía era que ponía un baldecito en el Ujú. medio del círculo de hombres y les ponía un billete de $100 allí y le decía que al que hiciera pipí en el balde delante de todos los demás, se llevaba el billete de $100. Ay, Ni ¿Cuántos uno, billetes? No, no fue lo ni que pasó. uno. no, vale. Yo Eso hubiese para mojado ese billete, me demostrarles. lo llevo mojado y todo. No creo. Mira, eso para demostrarles que el esfínter Ujú. es tímido y cuando Mm, está en presencia de mucha gente dice no y no. No que no trataron, pero no pudieron. no pudieron. Entonces, yo de esa forma les decía, cuando tu esposa está dando a luz o tu pareja está dando a luz y tiene el cuarto lleno de gente con la suegra mirándola, es probable que la cosa se retrase y se demore. Entonces, Sí. como que protege su privacidad. Eran unas clases bellísimas. Entonces, de allí pasó que surgían esas preguntas de sexualidad, luego las mujeres y las esposas también, los niños. Cuando comenzaban a crecer, las mamás tenían preguntas. Mira, que lo encontré haciéndose esto, que aquello, que cómo le explico esto, porque Mm, hice esos 10 años. Entonces allí iba viendo los cambios. De repente en la escuela me empezaba a invitar a que hablara sobre la primera menstruación de las niñas, sobre el menarche, haciendo cosas con las mamás. Y yo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Es como Yo- que la comunidad me llamó en esa mm, dirección y yo decidí hacer todo el entrenamiento y todo lo que tomaba y dedicarme a eso. Gente que me conocía, ya después que hice este training y me dediqué a esto, que me conocía nuevo, decían y que contrale, mira, de lo que hacía Vero a lo que hace ahora o de abogado acá. Pero gente que me conocía de antes, de cuando era ya, abogado, de high school, decía, claro, esto tiene tiene sentido. sentido. Tienes todo el sentido del mundo. Esta es la Vero que yo conozco. Sí. No, te iba a decir que, claro, duraste 10 años con ese proceso. Yo te imagino, ya a los 9 años venían ellos con sus niños, que ya tenían 9 años, y tú, pero bueno, esto era prenatal, o sea, a los 9 años, Cálmense. anda al médico, déjame en paz. Sí, o el niño me preguntó tal cosa, ¿cómo se lo explico? ¿Cuál es el mejor momento para esto y para el otro? Y yo ya va. Entonces, yo no quiero estar diciendo cosas para las que no estoy calificada para decir. Ya. Entonces, en algún momento, no al final de esos 10 años, pero en algún momento de esos 10 años comencé a hacer este pequeño cambio. Nada más chiquitico entre, entre una cosa y la otra. Sí, 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 sí. Para los que se preguntan si el tamaño importa, un cambio chiquitico hizo que Vero se desviara de esto. Entonces, ¿importa Exacto. el tamaño? Sí. Carlos, ¿por qué te pones Ah, rojo? este va a ser el episodio en el que los van a Importa el cancelar tamaño, hay unos que no les gustan muy completamente. grandes. Bueno, sí, Más de Exactamente. sí. una.
si el cambio es muy grande, imagínate que estuviese haciendo Vero, Otra aeroespacial, una cosa, cosa de esa. sacando a la gente de la cárcel. Exactamente. Mira, pero bueno, nuestro episodio específicamente hoy es un poco, es sobre la sexualidad, ciertamente, pero es un poco hablar del tabú sexual, porque de alguna manera la sexualidad sigue siendo, en pleno siglo XXI, sigue siendo un tema tabú, quizás no tanto como lo era antes, pero sigue siendo una cosa de la que tanto a la gente le cuesta hablar, de nuevo, no tanto como antes, es otros niveles, pero le cuesta también experimentar o conocerse sexualmente. Y no sé exactamente de dónde viene ese tabú. Quizás es una cuestión cultural, quizás es una cuestión, yo no sé, de que somos así, pero no es natural. O sea, natural en el sentido de que, eh, yo qué sé, por poner un ejemplo, o sea, nosotros, si tú, tenemos tribus indígenas en Venezuela, donde vivir casi desnudo es normal y no tiene sexualidad, no tiene una implicación sexual, pero para nosotros es completamente distinto y por supuesto que ahora, no sé, Julián me dice que el porno ahora es muy fácil de conseguir, no sé, Julián tiene El una bueno paginita no, azul que no me ha querido decir el de qué se bueno no, trata. Es bueno, ¿no? el bueno no, el bueno sale más caro. Pero bueno, bueno, sale acá. Tú ya tienes tu suscripción Bueno, vendo, yo también ok, educo de otra forma, Bueno, I lead by educándose. example. Pero, ¿de dónde crees tú que viene eso? ¿O de dónde, por qué el tema de la sexualidad sigue siendo, no solamente no, quizás no la consumpción de sexo, pero la experiencia sexual sigue siendo un tema tabú? bueno, remontémonos a Adán y Eva. Mm, No, eso es mentira. remontarse un poquito, sí. Yo Tenemos Mentira. tiempo, Pero este sí, la podcast nada verdad más que la dura 5 religión, horas, tranquila. sí. yo iba por la Biblia. No, no, sí, entre que buscas, entre estos dos, bueno, aquí, este episodio va para largo. Esto va No, para no, no, largo. miren, en mi opinión, tiene mucho que ver con el tema religioso. Mm, Sí, el tema social, pero es que esto es distinto en diferentes culturas. Todavía hay culturas donde no es tan tabú y todavía hay culturas donde se hace una diferencia entre la parte sexual, incluso la desnudez, que era lo que tú estabas diciendo. Hay comunidades naturistas, nudistas, de familias, de todo, donde la desnudez no se asocia directamente con la sexualidad, ¿no? Em, pero mucho tiene que ver con una cuestión social. em, Específicamente hablando de la mujer, yo siento que aceptamos a algunos aspectos de la mujer y a otros no. Por ejemplo, la madre, el arquetipo de la madre que da, cariñosa y que cuida, eso es algo que gusta de la mujer. El arquetipo del maiden, o sea, de la señorita inocente, es algo que llama mucho la atención. Todos los otros arquetipos, la que está brava, la que está, y- empoderada sexualmente, la que tiene deseos, eso nos incomoda un poco más. Entonces yo pienso que viene un poco con la visión de la mujer y con lo del hombre también, cierta parte de no solo su apetito también sexual, pero también su falta de apetito sexual. Es algo así como que el tabú ahora viene por mm, todos lados, porque mm. es tabú tener sexo y hablar de sexo, pero también es tabú no tener sexo, Sí, porque hay parejas que tienen mucho tiempo juntas y no se relacionan de esa forma, o escogen relacionarse de esa forma, o simplemente es algo que le pasan y eso se convierte en más tabú que lo otro. que lo Entonces, otro, sí. ese tema de tabú viene por todos lados. Em, y bueno, también hay partes del mundo de la sexualidad donde el tabú es un elemento principal de esa erotización y Mm, sacarlo no es ujú, divertido. sí. Entonces, hay muchos lados por donde agarrar este tema del tabú. Pero fíjate que, y tienes razón, o sea, en mucha de nuestra herencia cultural, herencia cultural que viene del cristianismo, no solamente el cristianismo, pero también hay otras religiones que tienen este tipo quizás de tabú, pero mucho de ello proviene de estas herencias
judeocristianas. Sin embargo, como decía, estamos en pleno siglo XXI, donde quizás el impacto de la religión en la sociedad no es tan fuerte como era antes. Y sin embargo, parece que seguimos teniendo los mismos. Bueno, tengo que decir, hay que reconocer que hay mucha gente que no tiene absolutamente ningún problema o que sus tabúes son distintos o no son los mismos que lo que la sociedad en general tiene, pero la sociedad en general parece seguir teniendo esta, no sé, esta reticencia a descubrir y a descubrirse en el sexo. Y eso es algo también de lo que vamos a hablar, porque esto de descubrirse en el sexo es una cuestión bien interesante, ¿no? Porque sexo tenemos todos, pero ¿qué tipo de sexo? Y es algo que nos está, no sé, que nos satisface o es simplemente algo como que un rol. Porque también en el sexo hay roles, pues, y es bien interesante. ¿Qué iba a decir, Julián? Que te estás aguantando ahí como No, si no, no, fueras yo a aquí explotar. pensando que tú estás tratando Pues, de reencontrarte sexualmente. aquí Pero delante de tu Siempre, público siempre, feo. cada vez que pueda. cuando tú ofreces tus mejores 25 segundos, son tus mejores 25 segundos, Hey, disfrútalos. Tal hey, vez no tú son los sabes, de ellas, pero son los tuyos y yo di tú lo los mejor de entregaste mí, con todo tu y yo di corazón. lo mejor de mí. Exactamente. Relájate. Ah, pero tú tranquilo, yo tengo videos de todas las cosas que puedes hacer después de esos 25 segundos Yo para Ah, pensaba que bueno. todavía tenías videos de Carlos. Si hubiese sido eso, videos de dormimos la Carlos. piscinita azul, exacto. Mira, les No, voy a pero, dejar un tip sin decir mucho. ajá, Eh, Cuando ese tema de los 25 segundos y tomando tu chiste, llevándomelo en serio, el mundo de la sexualidad gay, por ejemplo. Las mujeres cuando tienen sexo con otras mujeres, en el caso específico de las lesbianas, pansexuals o bisexuals, eh, ¿qué pasa? Ahí esos 25 segundos no importan para absolutamente nada y todo el mundo goza un mundo. Así que sí, todos esos elementos del sexo lésbico pueden perfectamente usarse entre parejas hetero y Carlos, no te preocupes, hay más placer para ti y no, para ella después de esos Carlos, 25 yo segundos. sabía que tú eres una lesbiana en algún lado. Tú, yo soy una lesbiana en cuerpo de eh, hombre, sí soy. no, a ver, estos comentarios son entre amigos y es joda, pero eh, vamos a volver al punto que le Sí, sí, estabas sí. haciendo a Háblame de la ver. No vamos a cancelación, desviarnos, Carlos, Julián. por favor. Mira, no, pero sí hay, de hecho tú acabas de subir, hoy que estamos grabando y es 13 de agosto. Tú acabas de subir, creo que fue la semana pasada o esta semana, un video sobre orgasmos múltiples para hombres, Ujú. que me pareció bien interesante. No sé por qué, pero me pareció bien interesante. Amigos, búsquenlo. Very hot in here. Este, pero que fue bien interesante porque no es solamente el tema del orgasmo, sino que para los hombres el orgasmo es una meta, mientras que para las mujeres no es necesariamente una meta. Lo Eh, han internalizado mucho, mm, pero sí. Hay un poquito de diferencia en eso, pero sí lo han internalizado mucho. O sea, para un hombre tener sexo y no llegar al orgasmo, y que bueno, para qué más o menos vino ¿A a qué esto. vine Pero aquí ese a es el perder mi hombre, tiempo? Sí. sí. Pero eso también es aprendido, Mm, claro, ¿no? porque el sexo es el acto, ¿no? El sexo no es Julián, ¿qué te pasa, pana? No, 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 Cálmate. las Te estoy caras que tú viendo. haces son un Tienes en poema. la frente así como las letras así Ni en Estoy Madison Square tratando Garden. de Es mantener. más, ni siquiera el acto. Vamos a ver, porque Mm, cuando tú le preguntas a alguien qué es sexo, a ver, yo quiero saber, Carlos, ¿qué, ujú. qué es para ti sexo? Julián, ¿qué es para ti sexo? Bueno, Adelante, Carlos. dilo, Julián, habla, No, no, habla no, no. tú, que habla Por que favor, te la estás. edad antes que la juventud. No, bueno, el sexo en general es casi cualquier relación humana, porque el sexo no es la genitalia necesariamente. El sexo es el rol o las relaciones humanas que tienes, que puede ser preacto sexual, si quieres, o sea, y post-acto sexual, pero es todo ese tipo de relaciones. Cuando es cuando llegas al acto sexual, pues precisamente el pre y el post tienen mucho que ver y que decir con el acto sexual propio. Eso no quiere decir que no haya encuentros de, mira, nos encontramos y ya, y vamos a lo nuestro. Pero el sexo en sí es una relación entre personas, que tú tienes sexo con la gente con la que te relacionas, no necesariamente físicamente, pero en todas tus
en todas tus relaciones humanas estás teniendo sexo, porque tu sexo es parte de ti. Sí, Julián, tú has tenido más sexo. Llama a Rodrigo, que debe estar ahí en el otro cuarto, y pregúntale si quiere tener sexo contigo ahorita. Mientras tú estabas tratando de explicar elocuentemente eso, solo escuchaba machucalo, 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 Y es machucalo. que, Algo Juli, así. claro, para ti. para Carlos, Lee, lo que yo te escucho decir es que para ti es la relación en sí em, erótico-sexual más que el sexo Sí, en sí, pero eso es sí, para sí, ti, eso es muy individual, o sea, claro. no hay respuesta mala aquí, ¿ah? O sea, esto Mm, es para otra persona, ese no es el caso. Por ejemplo, para Julián, sexo es machúcalo, machúcalo. 26 segundos. Sí, pero no empieza en el machúcalo. Ujú, Empieza antes, es en el deseo, en el pensamiento con la, sí. digamos, en una pareja, con tu pareja o lo que quieras experimentar y hacer. Para mí ya ahí empieza el sexo. Carlos mezclaba un poquito el tema de sexo y relaciones, y yo también creo que tiene un componente, así como una relación no se basa solo en el contacto de agarrar la mano, dar un beso, a veces la atención o una mirada es importante, o como por ahí decían, todo empieza en la cabeza, para mí el sexo igual. Entonces, eh, cuando tienes una conexión, una química con la persona, una atracción, aquí empieza el sexo. Entonces, de Mm, qué tan sano sea, también empieza aquí. Y ya luego cómo se desarrolla ya es otra historia. Porque a veces Claro, todos queremos jugar entonces, fútbol bien, pero no todos los es días un metemos gol. cabeceo. o sea, entonces en ese contexto, cuando tú piensas en alguien eróticamente, le estás siendo infiel a tu esposa. Hay Uy. gente que piensa eso. Es decir, ¿dónde empieza la infidelidad? Es decir, a nivel personal, yo puedo pensar que una persona es atractiva, hombre o mujer. Es más, son discusiones que yo he tenido con amistades, con mi esposa, de, oye, mira, aquella persona es atractiva. No solo una mujer, yo a veces he visto hombres que digo, miércoles, ya quisiera yo tener la mitad del atractivo que tiene esa persona. Y te das cuenta que la forma en que nosotros los hombres vemos lo atractivo y que las mujeres lo ven es totalmente diferente. Mm, Eh, de hecho es, tú puedes fantasear, yo no creo que sea infidelidad fantasear, porque luego con quien lo ejecutas es otra historia. Ahora, si constantemente fantaseas con una persona específica, pues ya no sé, ahí habría que preguntarse qué es lo que quieres o qué es lo que crees que no tiene tu pareja, que lo estás proyectando en otra persona. Y una falta tuya de, "Bueno, no experimenté esto, no hice esto, o realmente estoy con quien quiero". Entonces, hay muchas cosas, pero luego hay personas que entienden el amor y el sexo como cosas diferentes, mm, como cosas que se pueden ampliar mucho más. Entonces, hay muchas visiones de esto. Entonces, para mí no necesariamente eh, ver a una persona atractiva o imaginarte una cuestión sexual con un actor, con una actriz o con alguien que conoces, si no actúas sobre ello, yo no le veo nada malo, aunque hay parejas que, bueno, que lo permiten y no Es hay la nada lista. fuera. ¿Cómo es? Está la Depende lista. cómo Sí, te relaciones. pero sí ves cómo lo que pensamos sobre lo que es el sexo y la sexualidad también impacta en los acuerdos que generamos en cuanto a eso y cómo se rompen esos acuerdos. Entonces, para una persona que imaginarse con otra persona es una falta de fidelidad y Mm, para otra no. Entonces, una de las primeras cosas que una pareja tiene que hacer es discutir qué es sexo, cómo queremos manejar nuestra sexualidad y qué acuerdos vamos a tener en cuanto a eso. mm, Por ejemplo, yo conocí a alguien que dentro del mundo de Kink BDSM, que hablándome de su sexualidad o lo que para esa persona era sexo, decía que era penetración, cuando había penetración. Entonces yo digo, interesante, porque hay escenas donde a veces ocurre algún acto de penetración con algún juguete, con alguna cosa ya. dentro de esto que no son ni que en este caso no era una escena romántica. Y yo digo, ¿te parece que en esa escena esas dos personas estaban teniendo sexo? Y yo, no. Me dijo esta muchacha. Yo dije, entonces, ¿qué hace la diferencia? Para ella, entonces llegamos ahí, que era la intención de tener sexo con otra persona. Entonces digo, ok, pero entonces si una persona Mm, tiene sexo de intención y la otra no, tiene intención, pero están realizando un acto parecido, entonces ahí no hubo sexo. Ahí lo bonito de esto es, ya lo que nos lleva, es que no hay una respuesta en específica, sí. aunque sí existe, técnicamente existe, pero a la hora de llegar a lo que es la relación de pareja y cómo
cómo vivir y cumplir esos acuerdos para tener la relación que quieres tener, esto es algo que tiene que hablarse. Porque si no, vas a decir, I did not have sex with that woman. A lo viejito. Buena esa. Lo que acabas de explicar es superposición cuántica. Y por aquello del llamarle el Kiri, el gato de Schrödinger. O sea, si Deja de una persona beber, tiene Julián, intención y la antes otra de no, grabar. hay una superposición cuántica. Hay sexo y no sexo al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo estás teniendo las dos ¿Viste? cosas. Claro, la Carlos. verdad, las dos son verdad. I did not have sex with that woman and I did. And I did have sex with Al her. mismo tiempo y hasta inclusive. Ya está Eh, inclusive. Exactamente. Ahora, pero volviendo un poquito a lo que Carlos decía hace rato, del tema de que, primero un tema de que, y arrancamos con eso, que era tabú, que luego no se tienen esas conversaciones. Quiero agregar algo a esa pregunta o redondear esa idea con, ¿te parece que en las relaciones de parejas ahora se habla mucho de tus negociables, tus no negociables, qué te gusta, qué quieres, cuáles son tus planes, pero de alguna forma eh, no le damos importancia a tener esa conversación de qué es negociable, qué es no negociable, qué quieres y qué no quieres sobre la parte sexual? Digamos que presuponemos que estamos en un acuerdo porque tenemos buena química, pero no consideras que tal vez no es tan común y no es tan sano el hecho de que no te sientes a hablar con la pareja desde el principio, cuando empiezas a salir, oye, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la mayonesa? ¿Te gusta la mantequilla? Por cierto, ¿te gusta en esta posición o en aquella? Ujú. ¿Dónde empieza la infidelidad para ti? ¿En el pensamiento o en la penetración? Totalmente. Yo pienso que especialmente en una sociedad que basa mucho las relaciones interpersonales sobre la fidelidad sexual y sobre la exclusividad sexual. La monogamia. Porque hay alguien te puede decir 30.000 mentiras, pero se acostó con otra persona, gravísimo. Puede Claro. haberse gastado todo lo que tenían en la cuenta común en jugando y bueno, tú lo bandeas, pero se acostó con otra persona, se acabó esto. Entonces es algo como que es un acuerdo muy base en esta sociedad en la que vivimos y es lo que es. Tener esa conversación es fundamental porque parece que sobre esa base, estamos poniendo muchos huevos en esa canasta, ¿no? Ujú. Entonces, yo soy siempre partidaria de hablar. A mí, mi situación ideal es que una pareja llegue a decir, oye, mira, nosotros somos novios y queremos tener una relación, vamos a armar como armaba una corporación back in the day, Ya, sí. casi. Vamos a hacer No este tanto, contrato. pero sí. Julián, al punto que a mí me parece importante, ya una vez que tú sabes que quieres tener una relación con alguien, discutir en caso de que alguna vez terminemos o nos divorciemos, ¿cómo es tu situación ideal? Mm. ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría en persona? ¿Te gustaría hablar? ¿Qué pensarías? ¿Te gustaría hablar después o no? Y alguien dice, no, pero es que si no podemos ser amigos, yo necesito un año, la otra persona. Y ni siquiera llegar a algún acuerdo, pero por lo menos tener una conversación. Así que para mí, conversar sobre lo que es el sexo y sobre lo que es todas las cosas que tienen que ver con las buenas y las malas de una pareja es siempre una buena idea. Muy bien, señor Free. Y de nuevo, o sea, lo que pasa es que, sin embargo, este tema, por ejemplo, en temas de pareja, descubrirse sexualmente es todo un proceso, y es un proceso largo, y es un proceso a Un veces de proceso individual largo autodescubrimiento. y después Sí, añade otro exacto. o otro. U- u otra, U otras. u otras. U otras. Estamos conectados, señor Estamos Free. conectados, estamos Igual de conectados. dañados los dos. Sí. Pero es que además también es un proceso de autodescubrimiento, porque tú puedes descubrir cosas que tú no sabías que te gustaban sobre el sexo. Cosas que tú ni siquiera habías pensado, que no habías considerado, y que, bueno, que en el proceso eh, se van descubriendo. Y pienso, yo qué sé, desde sexo anal hasta sexo en grupo, o si eres BDSM, o sea, todo este tipo de cosas solamente se descubren en un ambiente que, por supuesto, es un ambiente donde tienes extrema confianza, precisamente porque todos tenemos cierto, no sé, cierto miedo a descubrir cosas que quizás los demás, si supieran las cosas que hacemos o las cosas Y nos que gustan. nos gustan, quizás nos sentimos juzgados, pero además de eso, es este proceso de decir, oye, esto es realmente lo mío, esto es realmente lo que yo quiero. Hacerlo una persona y después en ese proceso involucrar a otra persona, que es 3 veces más difícil.
es 3 veces más difícil. Sí, pero también es muy bonito porque, como tú dices, la mayoría de las veces esto va mejor en una relación de confianza. Hay quien tiene su asuntico con que él prefiere explorar esto con alguien que no conoce mucho, pero por lo general eso se da en confianza. Entonces, muchas de las cosas lindas que pueden pasar en una relación larga de pareja, donde a veces la persona se empieza como a entrar en la rutina y a aburrirse o yo qué sé, es Ujú, empezar a descubrir ciertas cosas porque ya tiene justamente ese tesoro de la confianza, ya. de conocerse en muchos otros aspectos de la vida, de tener una relación hecha. Entonces yo eso siempre lo veo como un montón de oportunidades para explorar diferentes cositas de lo que le gusta a cada quien. Mira, y Y pensando a en veces uno eso, se sorprende, lo que tú dices. claro, Yo no sí, sabía que sí, eso sí. me gustaba. Y- Realmente creo que es una evolución, porque aparte sí, te pueden gustar en determinados momentos de tu vida y luego, en Totalmente. cambio, los gustos totalmente cambian. Pero haciendo una pequeña pausa, Carlos, a nuestros oyentes y la gente que nos está viendo, usted que está ahí pensando que tiene cosas que cuando las deje salir la gente le va a gustar, lo va a juzgar, mírelo a los ojos y dígale como la propaganda de mayonesa, no digas que no si no lo has probado. Y así rompe el hielo. ¿Quién quita? Ese que lo sí. está juzgando también internamente puede tener un gusto por eso mismo que usted está expresando. Así que no le den miedo, Totalmente. Sí, relájese. La vida señor. es Y un ahí es juego. donde viene el tema del tabú también. Mm, Nuevamente, querer dejarle saber a tu pareja de tiempo o a esta persona que estás conociendo que hay ciertas cosas que te gustan que pueden ser muy comunes o pueden ser fuera de lo comunes. Y tú decías que cambian en diferentes etapas de la vida. Yo te diría que en el caso de una mujer, y también sé que en el caso de un hombre, pero en el caso de una mujer es dependiendo en qué parte esté de su ciclo menstrual. Puede que le guste algo sumamente suave y mm, sensual y hay en otro momento que le guste, vamos a darle con toda. Y es dependiendo en dónde esté, ¿no? En la vida y en la semana y en las 24 horas, pues mm. eso cambia. Y aceptar eso también, no porque un día me gusta esto, "Ay, a ti esto es lo que te gusta, bueno, me gusta hoy". La mujer siendo mujer. No, pero hay una cosa bien importante en eso que acaba de decir Julián, y es que para todo el mundo, el hecho de que yo dije sí hoy no significa sí siempre. Es decir, que sí puede convertirse en no en cualquier momento. Y eso hay que saber respetar ese proceso. El sí es completamente reversible. Exacto. Consentimiento puede ser revertido en cualquier momento. Y eso era algo que justamente estaba hablando esta semana, que en la cultura em, y yo pienso que esto es algo que proviene del lado machista más que todo, que es así como que lo que comienzas lo terminas. No, Mm, señor, mm. no, Bueno, señor. Eso no es así. En sí, cualquier momento de esto ya no me siento cómoda, ya no quiero más, ya no me Cambie de ya. pareció. opinión, que se Yo lo dije que come. iba a ir a tu casa y íbamos a hacer esto, pero acabo de cambiar de opinión. Sí, ¿Sabes sí, qué no, es no. más chido? Ponme una temporada de Game of Thrones porque me la quiero ver completa. Y siéntate ya en otra silla. Nada más la primera temporada vale la pena. No, mentira. Mira, pero volviendo al tema, en este tema el tabú, ¿tú crees que existe más tabú entre hombres o entre mujeres? ¿Tú crees que los hombres tienen más tabú o las mujeres? Yo pienso que culturalmente nosotras hemos tenido que lidiar con más, Ujú, con reprimir más cosas, porque siempre era, ay, el cochichito es para las muchachitas y para la no ujú, sé qué más, y allá usted se me cuida eso. Cuidado con a quien la agarra o quien me lo mira. Entonces, sí. desde chiquiticos comienza ese Ah, adoctrinamiento sí, 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 sí. en una Es dirección horrible. o en la otra. Entonces, yo sé que todos lidiamos pero si me tienes que preguntar quién más, yo pienso que las mujeres. Y en esto te voy a contar una anécdota que me pasó algo que yo no me esperaba. Cuando yo abrí mi canal, y todavía dicen muchos lados que era para mujeres, justamente por este tema, ¿no? Sexualidad para mujeres. Y bueno, 70% de mis viewers en YouTube son hombres. Eh, y hombres de 35 en adelante. Eh, Mm, y hombres interesados que preguntan, que me escriben. Entonces tenía un poco una pataleta interna, ¿no? Esto como ujú. cuando uno en la vida lo que uno quiere hacer y lo que, Y Sí, lo y que lo y lo que que pasa. resulta. Yo Sí. decía, yo quería ¿cómo hago para cambiar mi contenido? Y después me di cuenta
qué bonito. O sea, muchos de estos hombres ni siquiera sus parejas las escuchan. Y yo tengo el chance de que a mí me escuchen semana tras semana lo que estoy diciendo y me Mm, escriban y me hagan preguntas. Entonces digo, no sé, yo quiero ver que todavía sigo trabajando para las mujeres, pero a través de los hombres. de los hombres. Bueno, Me gusta, sí. ahí va, yo voy a acotar algo con lo que tú respondiste a Carlos de que de quién había tenido que lidiar más con el tabú. Y yo tengo una teoría también, es que aunque entre hombres o familiarmente o socialmente el hombre siempre puede expresar y decir ciertas cosas sin tanta pena, como decías tú, la chichita, la no se lo toquen, la no sé qué, al mismo tiempo que si eres más permisivo en la sociedad con los hombres, yo creo que dentro de esa comunidad entre hombres y socialmente hay más misinformación sobre el tema sexual. Mm, Y de allí creo que viene ese interés de aprender de alguien como tú cuando hablas del tema. Y una de las cosas que nosotros hemos hablado, Vero y yo, muchas veces, es que una de las razones por las que creo que llama mucho la atención su contenido para los hombres es que tiene una forma de explicarlo como una mm, conversación normal de mecánica, no sí, como un tabú, no sí. como tú no sabes si es una burla, es como que mira, esto es normal, es más o menos así, más o menos asado, de según tu experiencia, toma tu propia decisión o vete por aquí, investiga un poquito más. Y eso es muy importante. Yo creo que falta un poco más de eso en la sociedad actualmente, poder sentarte en grupos de amigos y poder tener un tema de conversación de este tipo sin que salga el tema de burla, el tema tabú o la misinformación, porque luego siempre entre los chistes hay Ujú, mucha información que es incorrecta. Y yo, desde mi punto de vista, yo veo el tema en generaciones. La generación de mis hermanos, que eran 5 y 10 años mayores que yo, entre ellos hacían chistes y hablaban de cosas que yo no entendía mucho. Y cuando ya fui activo sexualmente, yo decía, esto que decían era mentira, esto otro Mm, también era mentira, y estos eran tabús, y esto eran cosas que ellos lo veían normales, pero tampoco son normales, bueno, dentro de los estándares para muchas personas. sí. Y yo me he encontrado con que en muchas conversaciones entre hombres sobre el tema sexual, que no es tan común a veces como las mujeres, creo yo, hay mucha misinformación. Y ahí creo yo que es que viene ese interés por contenido como el que genera Vero. sí, muchas gracias. Yo siempre quise que el hombre fuera como la mosquita en la pared mientras era una conversación de mujeres para mujeres, Mm. pero él dijo, no, señor, yo quiero saber. Y es muy bonito, lo que tú dices es muy bonito, porque también el hombre ha cargado con otro peso, que es, tú tienes que saber. Ujú, O sea, como sí, la sociedad le decía a sí, ella, sí. no, a mí no, le ponía a él entonces todo el peso de, Empezó el bueno, usted conocimiento, tiene que sí. saber lo que hace, aquí el que está en control de esta situación es usted, vamos a ver cómo la satisface, vamos a ver cómo se las averigua para, entonces, eso también es un peso que han cargado los hombres. Y esto, de una forma u otra, les quita un poquito, mira, no te las tienes que saber todas, yo me las sé, yo te las cuento. Bueno, Mira, yo no además me que las sé todas nosotros, tampoco. los hombres, Pero íbamos y bastante, averiguábamos esta información en las películas porno. cierto. Triste. Sí, Nadie te sí. explica que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el famoso y conocido 69. En las películas se ve demasiado de pinga, estás besando, todo un 69. Pero en la realidad, para llegar al 69, tiene que tener, o sea, hay que ver, tiene que haber un poco de química, porque si no, puedes ser torpe y te dan un rodillazo, te dan un golpe donde no es. Las dimensiones físicas entre dos personas a veces no concuerdan para hacerlo, que me duele el cuello, que, ¿me entiendes? Y hay personas que O luego, terminas eso en es un otra cosa, 71 también. hay el 70 y pico, pero bueno. Y luego está el hecho de que sí, es muy común, es muy común, es muy común, pero hay personas que no lo disfrutan tanto y que prefieren Totalmente. primero tú y después yo, es mucho más rico, pero luego disfrutan otras cosas. Y entonces se fueron creando a través del tema porno ciertos mitos que cuando intentabas aplicar a la vida real, no, nada que ver. Totalmente. Y el porno tiene una función que es así, de verdad, a falta de no haber ningún lugar donde aprender, algo aprendes. O sea, Ujú, tiene una función, el porno visto con criterio, la industria como tal, no es todo malo ni todo negativo, pero sí aprender de sexualidad y pensar que lo que estás viendo no es, no sé, o sea, uno ve que Superman vuela, pero
Sí, Es no, nadie es se lanza de un fantasía. edificio para Es eso. exactamente, es fantasía. Lo que tú dices sobre el 69 pasa también con los tríos. Mucha gente, ay, un trío, imagínate un trío, pero muchas cosas a las que prestar atención Oh, sí, sí, al sí, mismo sí, tiempo. Y sí. mucha gente tenemos déficit de atención en estos días, güey. Tip ¿Cuál? número ¿Cuál? uno. Tip número uno. Si usted va a hacer un trío, por favor prepare unas palomitas de maíz por si alguno lo dejan por fuera, por lo Sí, menos tenga para comer y un está viendo el en vivo refresquito, unas una película, galletas por Y ejemplo. un pañito de recuperarse, un lágrimas de todo el pañito. cuestionamiento. O sea, hay un montón de implicaciones, lo que tú estabas diciendo. O sea, eso de que hay personas que disfrutan en un 69, no necesariamente les gusta tomarse un tiempo para dar y tomarse un tiempo para recibir. No que es algo que no hagan todo el tiempo, pero no es su práctica favorita. Y incluso decir a alguien, a mí no me gusta hacer 69, es un tabú, Ujú, sí, ¿sabes? sí, sí. Y es ahí de donde parte todo. Pero yo les dije al principio de esta conversación que había un lugar para el tabú Ujú. también, ¿no? En el mundo del kink BDSM, Mm. perdónenme el Spanglish. No te preocupes, yo estoy acostumbrado. Sí, el tabú es un elemento esencial. Mm, Lo interesante de ahí es que hay un tabú. Si tú quitas el tabú, no hay ningún interés, pierde la, sí, pierde la maravilla, pierde la la magia. magia. El tabú es un elemento esencial allí. Entonces, si se convierte a algo corriente, dice, no, es que la idea sería eliminar el tabú. Yo, eliminas el tabú a esa gente Y se Y se va, le se va. y le gana. terminas la fiesta. Sí. Sí, porque Es es la idea parte de de hacer todo. algo que está prohibido de cierta manera, ¿no? Algo O, que, o, o, o que no es común, o que que no no es es, no, común. no es Sí. lo, o sea, no es the normie, no es Bueno, lo regular, o tener un interés, o no es hacerlo, pero parte de ese secretito, no secretito, es lo que Ujú, le da sí. picantico a la cosa en no solo ese eso. y en muchos, ¿no? Otros Y aspectos también. hablar de algo no significa entrar en detalle de todo. Oye, me llama la atención esto. Vamos a descubrirlo, pero como ese, a ver si tú descubres que me gusta, a ver si yo descubro que te gusta, y también Sí. eso tiene su sabor, su guaguancó, porque si tú ya sabes como una instrucción, dele 2 vueltas para la izquierda y dale 3 para la derecha, entonces está siendo muy robótico y no No estás hay nada que notando descubrir, no te estás exacto, Claro. dando la oportunidad de descubrir. la descubrición. Claro. Mira, a ver, hay un par de cosas que tocamos así brevemente que yo quisiera que repasáramos. Una de las cosas que dijiste, este tema Repase, de Carlos, repase. repasamos, pasamos y repasamos. Ok. Una de esas cosas es lo que tú decías del peso del hombre en el tema sexual. Y se me ocurre que la mayoría de nosotros, mi generación, la generación de Julián, tu generación, los hombres, y otras generaciones anteriores, los hombres hemos sido criados para satisfacer, o sea, hay esta necesidad, como tú dices, de saberlo todo y hay que saber satisfacer a una mujer o a tu pareja, a la otra persona. Y ciertamente carga todo el peso de, oye, este es mi show, tú viniste a que yo te hiciera esto, entonces ahora es mi deber hacer eso. Y yo no sé exactamente cómo cambiar o cómo cambia esa, bueno, no sé exacto. Mi experiencia me ha enseñado que esa mentalidad cambia, que tú no estás allí ni para ser el caballo que se va a llevar todo por los cachos a destruirte, ni para ser simple y llanamente el receptor, sino que es de nuevo un tema de conversación y de relación. Pero, ¿cómo crees tú que que un hombre cotidiano puede resolver ese peso, o sea, quitarse ese peso de encima Ese estigma. y exacto, ese estigma, exacto, porque de nuevo es una cierta idea de que el hombre es el macho vernáculo sin pelos en el culo, pero que, Sí, no, Carlos, pues, pero que sí, que hay un rol de posesión casi, de poder, consíguete una porque es una dominatrix, cuestión de papi. poder, ¿ah? Consíguete una dominatrix y ya te quitas toda la Y se presión, te tú quita te todo ese dejas trabajo. llevar, que te den cohete por ese rabo. Te tengo datos, te tengo datos. A ver, a ver. Mira, Claro que para ver, ya dime. Esto está bueno, déjame anotar.
Sí, yo tengo datos de todas clases. En este caso, como yo pienso que la forma más bonita de hacer esto es la autenticidad y Mm, la verdadera conexión. Y es un lugar que los va a llevar a un lugar maravilloso conectando con una pareja que es la curiosidad. Me interesas, quiero conocerte, cuéntame de ti, cuéntame de qué te mm, gusta. Incluso, qué rico, incluso antes de llegar a la cama con alguien, que tengas, esas conversaciones pueden ser hasta un preámbulo en citas. ujú, mm, Y sabes, como ir despertando el interés y irse conociendo. Entonces, em, eso, o sea, traer curiosidad porque no se trata de no saber, porque realmente no sabes. claro, Ni que seas un experto en sexualidad, tú llegas delante de otro ser humano y si tú no sabes del otro ser humano, no sabes. claro, O claro, sea, claro. hay un mundo de posibilidades de cómo Sí. le gusta a esa persona que la toquen y cómo le gusta a esa persona que la quieren y cómo le gusta a esa persona conectar. Y hasta que tú no haces esas preguntas, no las sabes. Entonces, esa es una forma de quitarse el me las sé todas o me las tengo que saber todas, Mm, asumiendo que nadie sabe nada de nadie hasta que no tienes la conversación y no la preguntas. Y la otra con lo que han cargado, porque también pasa mucho, y esto es algo que también se escucha mucho de las mujeres, es que vienen con la idea al no querer preguntar, esa falta de pasar esa conversación que para algunos es incómoda, ujú, hacer esas preguntas lleva a una experiencia sexual que a veces no es muy que satisfactoria no es para ninguna de satisfactorio. las dos personas. Mm, Entonces, quedan los hombres como que llegan ahí a recibir placer, a ellos a lo que venían, a usar a alguien ujú, o a beneficiarse de esa situación erótica y irse. Y, y realmente yo siento que inicialmente esa no es la intención de la mayoría, pero sí es eso de el tema de tener conversaciones difíciles o incómodas, de una manera fresca, mm, y agradable, que puede ser hasta simpática y sexy. Lo mismo con el consentimiento. Gente, no, que qué incómodo, que si tengo que estar pidiendo cosas, ya no es sexy. No, 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 para nada. claro. Mientras más preguntas haces, conoces, vas sabiendo lo que pasa y te van direccionando y tú vas también haciendo preguntas y dejando saber, está bien, porque es que si no, llegan de una vez y Y te ya. pueden Eh, meter el dedito por donde no quieres, Tip sin número 2. preguntar. 71. Tip 71. número 2 del día. Si usted no quiere sentirse que tiene ese peso del mundo de sabérselo todo, pregunte, haga las Mm, preguntas correctas, conozca a la persona y después de eso, machucalo, machucalo. deep. Totalmente. Mira, sin ir muy lejos, el tema de un beso o la saliva. Hay gente que le encanta darse unos besos así, tragarse apasionados, y hay gente que dice, ¿qué es esta lengua aquí? O cosas muy salivosas no les llaman la atención, o que les chupen Sí. una oreja o le den besitos en la oreja. Y en Mm, cambio hay otras personas que eso, qué delicia. No hay manera de saberlo. Entonces, ir probando poco a poco y ir preguntando. Tampoco todo tiene por qué ser hablado, te puedes ir poco a poco dándote cuenta, pero está dispuesto al feedback y en el medio esto no te gusta más cuéntame. O De no te gusta, a mí sí me apoyo. gusta, me lo haces tú eh, a mí. sí, bueno, pero eso, tú sabes que también, pero hablando del tema del peso, yo creo que también hay mujeres que tienen la misma expectativa, que el hombre tiene que saber, que tiene que venir yo qué sé, con el manual sexual y que si no es un hombre dominante que se encarga de que de que tú tengas placer, entonces el sexo no es tan placentero. Y yo a veces no sé, porque yo he escuchado de mujeres este tema no fue bueno porque no sabía lo que me gustaba o no sabía lo que... Y puede que haya sido el tipo un semental, pero no conocía a la persona, no conocía sus toques, sus partes. Aquel, ¿cómo que se llama? Aquella chiste viejísimo de descubrir el clítoris
es un mito que existe, creo que hay una cosa llamada clítoris que existe en el cuerpo de la mujer, pero no sabemos dónde. Pero Literal. es ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que también eso es parte del peso para el hombre, es el esperar que la mujer espere que uno sea bueno, eso, el que lo conoce todo y el que tiene que saber Pero cómo llevar. incluso allí el antídoto, irte con la parte emocional y sexy de déjame conocerte. Mm, Quiero saber, sí, ponte que no estás dispuesto a la vulnerabilidad de, mira, no sé, quiero ir aprendiendo, conozcamos sí. esto juntos. Puedes ir incluso por el lado de, déjame conocerte, quiero, Explorar. Mm, saber de ti. Y eso a una mujer, tanto en el ámbito sexual como emocional, como psicológico, como personal, déjame que estés conocer. interesado en saber de su vida, de su trabajo, de su cuerpo, de lo que a ella le interesa, es maravilloso. Entonces, por Mm, ahí ese es un dato ganador. Yo siempre lo he dicho y tú me has escuchado decir esto muchas veces. Si alguien viene a visitarme a Miami y yo no conozco Miami y lo mm, paseo de arriba abajo en la Turnpike, perdida todo el tiempo, y al día siguiente lo llevo de vuelta al aeropuerto. Ese viaje a Miami fue aburridísimo, porque yo no conocía Miami. claro, Ahora sí, yo conozco, mira que vamos a ir al Museo Pérez, vamos a ir, te voy a llevar a hay algo en el Arch. Tú no sabes lo chévere que pasa en South Point los miércoles y los domingos. Todo ese tipo de cosas. Si yo las conozco, yo traigo a alguien a Miami, lo llevo a claro. pasear y pasamos buenísimo. Eso pasa también con el cuerpo. No es solo conocer a la otra persona, pero también conocerse uno mismo. Si Toque. yo sé aquí que me gusta y que me da placer, cuando vengas de visita, lo vamos a pasar muy bien. ¿Ves? Me gusta Entonces, si usted eso. está por Miami, primero tóquese. O sea, hágase así. Me gusta que me jalen el pelo. Ah, cacheteese. Usted no sabe cómo reacciona ante una cachetada, que no se dé una cachetada. Entonces, explórese. ¿Cómo es que le llaman? La pipichetada. Estos ya son otros temas, Es otro señor tipo de Felipe. cachetada. Sí, ese otro tipo de cachetadas con objetos Y, ot- fácticos. sí, y otra cosita que ibas a decir, que te iba a comentar sobre eso. Tú estás poniendo el tema de que el hombre tiene que saber y dominante y todo eso, pero en ese descubrir, puede que una mujer descubra que a ella le gusta ser Mm, dominante de vez en cuando, que a ella le gusta hacer el topping la mayoría de las veces, que a ella y que a la otra persona, que pasa mucho, en ese momento le encanta ceder sí, sí. ese poder. Y por un rato, por un encuentro o por la mayoría de los encuentros, disfrutar de una dinámica diferente. Distinta, sí. No, eh, yo he tenido, o sea, ¿Has he conocido tenido? situaciones, Sí. Yo he tenido, No, ahora, sí. aquí he viene tenido Carlos. Hoy un amiguito, experiencia. yo tengo un No. amigo que una vez me Yo contó. tengo El un amigo del primo que es Cuéntame, amigo. amigo Carlos, ¿qué dice del tu tío. amigo? No, pero por ejemplo, mujeres que tienen mucha responsabilidad en el trabajo, que son siempre las que están La jefa. tomando decisiones, que son las que llevan o sea, todo el estrés de tomar decisiones y tienen una cierta tendencia, por supuesto que esto no es todo, eso es mi experiencia, pero tienen tendencia a ser más sumisas, precisamente porque es completamente distinto de lo que están haciendo el día a día. Quieren Mm, dejarse llevar, quieren, ya Y eso también entendí. pasa con los hombres. con los Sí, Si hombres hay claro. también, me alguien Por que imagino, tiene ejemplo, sí. muchas poder y muchas cosas, de repente por en ejemplo, la casa le gusta que le sí. ponga su collar y lo Sí. pasees como un perrito. Por O Pasa. ejemplo, lo un tienen, sensei de esos que dan clases, que enseñan a así, que estudiantes, tiene, y que siempre si está en la posición de tú eres hombre de profesor. negocios, eres CEO. Entonces, por ahí ya se entiende lo del amigo, ya sé quién te rellena, pancanilla. Pero la razón por la que esto me parece interesante, y por cierto, ustedes mujeres que están viendo esto, que están escuchando esto, déjenos sus comentarios. ¿A ustedes les gusta, bueno, no tienen que decirnos, pero si quieren decirnos, díganos, ¿a ustedes les gusta ser más pasivas, les gusta ser más sumisas, les gusta llevar, déjenos, María, escríbenos. Eh, Carlos, no, pero tú estás tratando de incrementar la lista del ganado. estoy tratando Ya de un tiempo, incrementar a ver la si te lista gustan las de cachetadas, de verdad. interacciones, de interacciones, de interacciones. Solo para un trabajo en la universidad, Solo ¿no? un trabajo es para Perfecto. el podcast, es para el No, bien mira, del yo les podcast. diría a ustedes más bien, vayan al canal de Vero, Sí, vean esos sí, sí, videos, sí.
y aprendan un poquito. Y hombres, los que nos están viendo, por supuesto, vayan corriendo porque van a aprender un montón. Antes Muchísimo. Sí, de las mujeres síganme, Sí. interactúen conmigo y ayúdenme con ese algoritmo Bueno, repleto de hombres. vamos a subir el Un tema de 70% sororidad. 90. Libérenla. Mira, bueno, adiós. El otro asunto que era sobre, bueno, que creo que fue Julián que lo mencionó, era, que a mí me causa curiosidad, me llama la atención, de nuevo hablando sobre tabúes. Hablar de sexo, sexo oral. Este, hombres y mujeres somos bastante distintos en la forma en que hablamos de sexo y de lo abierto que hablamos de sexo. Yo creo que muchas personas piensan que los hombres tendemos a hablar mucho de sexo y hablar de una forma quizás grotesca de sexo, de hablar del culito, de aquella. Y sin embargo, mi experiencia es que es todo lo contrario. Los hombres hablamos muy poco de sexo y cuando hablamos de sexo, especialmente si estamos hablando de la pareja de alguien, somos tremendamente respetuosos, porque aquella cuestión de que, bueno, tú no hablas de la pareja de otra persona. Tú no hablas de Este, la comida del otro. exacto, hay todo un código No, cuando pero se trata de hablar de sexo. Y las mujeres tienden a ser mucho más abiertas también. Yo no estoy hablando yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp de ningún grupo de mujeres, pero me han lo echado unos está. cuentos de que se pasean fotos y juzgan y cosas así. ¿Qué, Julián? Suéltame. Agregando a eso, no, y muy seriamente, un momento raro del podcast. ¿Quién eres tú? Agregando lo que Carlos dice, aparte de ese respeto, nosotros no somos de compartir datos Mm, específicos de si está gordita, si tiene los senos grandes, si aquello es sí, ajustado o no es ajustado, si dio adelante, si dio atrás. Normalmente somos muy reservados. Es raro encontrarte en un grupo de amigos que comparten esa información y si hay alguien que lo hace, normalmente se tiende a ver como que este chamo es un poco extraño. sí, sí. Entonces, pero sí, la vuelta de la moneda de esto es que bromeamos mucho con el tema Ujú. sexual El por y, Sí, encimita, por sí, encimita. sí, y, sí, y sí, en, sí. y en el chiste se exagera, se cuenta todo y ahí es donde yo digo que viene la mala información. Entonces por ahí don Carlos dice, no, pero las mujeres sí hablan. Y aunque la sociedad para la mujer ha sido más difícil lidiar con estas conversaciones entre mujeres, creo que se pasan mejor información que nosotros los hombres. Es decir, Quizás es una cuestión de sororidad, tal vez, no quizás. sé, pero me da la sensación de que pueden hablar más realmente del tema de una buena o una mala experiencia, a diferencia de nosotros los hombres. La verdad que no sé por qué, pero es la sensación que uno como hombre siempre tiene. Creo que las mujeres hacemos más círculo, conversamos más, compartimos más, o sea, procesamos más de forma verbal la una con la otra. Em, em, pero yo en tema de momento serio, aquello de compartir fotos de quien sea, por favor, no lo hagan. Sí, no, eso es Ni las terrible. chicas, ni los chicos, ni nadie. Eso es algo muy feo, es algo de verdad traumático para muchas personas. Yo personalmente en algún momento he sido extorsionada con fotografías, se los digo de todo corazón, es algo que no lo hagan. Hay muchas maneras de compartir, de hablar sobre las personas sin necesidad de llegar a ese nivel de detalle. Entonces esa es la nota seria Sí, 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 sí. de este programa, pero El consentimiento lo es definitivo. todo. El consentimiento lo es Consentimiento todo. lo es todo, tiene que ser expreso, tiene que ser reversible, tiene que ser dado libremente. Si una persona dice, sí, puedes mostrar esa foto y le parece chévere, pues bien, maravilloso. De resto, no. Pero yo pienso que es el tema ese de que procesamos de forma verbal, pero de allí a arriesgarnos a salirnos de lo que está socialmente aceptado para nosotros, los hombres tratan de tomar más riesgos en cuanto a eso, porque también tienen Mm, toda una sociedad que los ha apoyado a tomar más sí, riesgos. O sea, hasta para sí, aplicar un trabajo todos estamos claros que un hombre no tiene todas las cualificaciones y se lanza y una mujer las tiene todas y todavía no está segura si ese trabajo es para ella o no. sí, Entonces hay un tema ahí de tomar riesgos. em, que de repente hace más un hombre que una mujer al lado a la hora de intentar o proponer cosas. Pero a mí me pasa algo interesante, que es que cuando yo llego a una mesa de una gente que no me conoce, estoy en una
situación social, el cumpleaños de alguien. Ujú. Y dicen, ¿y tú qué haces? Guau. Yo soy coach de sexualidad y parejas. Hay una gente que se arrima para acá y otra gente Mm. que se arrima para allá. Y hay otras que agarran a su marido. Ujú. Duro. Y yo, ¿y qué? No Todo hables el mundo con lo que pasa en segundos, pero yo lo di y empiezo a ver qué pasa en la mesa. Exacto. Tú ves así como que la lectura del lenguaje corporal. Sí, Empieza, ahí mira, estás cazando clientes, lo que estás cazando clientes, que esto sí, esto Literal, no. no, Hay esto gente sí, que esto viene, no. cuéntame, ¿y qué haces? Yo quiero saber, ay, yo sí soy, quiero saber, cuéntame, cuéntame. dame los secretos. Ahora, Sí. nosotros esto lo hemos hablado o lo estamos planteando de la comunicación con el tema sexual entre amigos en situaciones como una mesa y esto. Pero luego hay otro factor actual que, si bien Carlos piensa que, o lo hemos comentado brevemente, que puede abrir o está abriendo las puertas a estas conversaciones son las redes sociales. Que las redes sociales se han convertido tanto en tema de humor, porque a veces ves videos humorísticos que sueltan datos importantes que normalmente no se hablan ni se expresan y se vuelven como esas pequeñas puertas para abrir un debate, ya sea en comentarios o en alguien que haga un podcast o un video de esto. ¿Qué crees tú que está haciendo las redes sociales con respecto a abrir las puertas para conversar o traer temas que normalmente estaban como muy oscuros, como muy guardados por allá en grupitos y casi escondidos? Y Mm. el tema de que en Internet puedes ser anónimo y preguntar cualquier cosa, o gente con diferentes gustos se puede juntar en Reddit o otras plataformas. ¿Qué crees que ha hecho las redes sociales para fomentar a veces estas conversaciones? Mira, yo creo que como todo, tiene su lado bueno y su lado malo. Claro. Del lado que es un poco más de lo mismo, otra vez el estereotipo de la gente por un cierto tipo de cuerpo, por un look, por lo que es em, eh, socialmente aceptado como bien visto o mal visto. Por otro lado, también ha dado pie a que otra gente tenga voz, a que otras personas hagan otro tipo de preguntas y se tengan conversaciones que no era tan fácil tenerlas anteriormente. Entonces, em, es como que dependiendo de por dónde lo veas, porque Sí, entonces también cualquier persona puede hablar de cualquier cosa y sí. también pasar información que no es necesariamente la correcta. Se comienzan, por ejemplo, cosas como el squirting. Ah, entonces ahora hay la presión sobre las mujeres para hacer squirting porque se puso de moda que eso era una cosa. Entonces, otra cosa más, la que alguien en la que una mujer puede sentirse no adecuada si es algo que no hace. ¿Entiendes? O sea, Mm. tienes, pero buenísimo, porque antes no se hablaba de eso y ahora sí. Entonces, tiene lo suyo por los dos lados. Siempre hay que utilizar las redes sociales de manera responsable y de Claro. verdad promover a esos creadores de contenido que son buenos, que te divierten, que tienen información buena, porque el tema de las redes es que eso, o sea, la parte negra, la forma que yo no lo hago y lo voy a empezar a hacer, decir lo contrario, decir algo y que decir de repente, ¿sabes qué? Si tú no, si tú todavía, you can't square, bueno, no sabes nada, te la estás perdiendo todas y vamos a ver cómo vas aprendiendo, tienes que mirar mis videos. Y la gente, ¿what? Ella dijo, ¿qué? Y empiezan a leer y el video es todo, no te preocupes, mi amor, hay muchas maneras de experimentar tu sexualidad, pero el Sí, clickbait sí, sí. también tiene algo negativo allí, ¿no? Entonces, que creas contenido para que la gente lo vea. Entonces, el like, el comentario. Mira, esto ahorita me llamó la atención donde Carlos justamente estaba diciendo, si tú estás cansada de ser la más eh, Llevar las riendas empoderada de en la el cosa, trabajo sí, y en sí, la sí. cama quiere ser sumiso, cuéntanos. Inmediatamente se dio cuenta, nadie me va a echar este cuento. Jamás, Ahí mismo, en cámara, lo vi todo ocurrir. jamás. Esa es la historia de mi vida. O sea, hay Sí. muchos creadores de contenidos que sí les pasa más y hay gente que no conoce, de repente como que comentan algo, pero así abrirse a calzón quitado Ujú. de ese tipo de cosas, yo he optado por decir, déjame un corazoncito negro si tal cosa, pero igual está revelando Ujú. algo que a veces es muy personal. O sea, cuál crees tú que de estos tips que te acabo de dar para resolver con tus conflictos de pareja es el primero que quieres practicar? Yo no te voy a decir porque Sí, exacto. me Más leen por adelantado, ahí. claro. Me Eso caigo eso con los eso kilos.
Se cayó. Entonces, Sí, eso además que quizás es lo más difícil, ¿no? no, y Ajá. volviendo al punto de lo que decías inicialmente, a veces el decirlo quita el tabú. Es Mm, decir, está la empresaria, jefa, no sé qué, que anhela ser dominada, pero sin tener que decirlo domíname, sino que mm, alguien lo lea, lo interprete en esas conversaciones, incluso en una situación donde estaba y de forma natural fuiste dominante y le gustó y tú agarraste, le gustó que yo fuera dominante, déjame explorar un poquito más. Y luego ahí sí, hasta cierto punto, hacer ciertas preguntas, pero que no sea mira, te puedo decir ahora estoy con un estrés, una cosa, domíname. Eso yo creo que ya le quitaría el tabú que tú dices a esa situación que puede ser muy Dependiendo si esa persona parte de lo que le gusta de esas situaciones, el tabú, pero sí. Y lo otro que iba a decir, que a veces sí en los comentarios de mis videos pasa eso un poco, donde alguien dice, alguien vive en no sé dónde que le guste eso que ella dijo en ese video. Entonces sí pasa, que la gente aprovecha. trata de hacer comunidad y eso es muy bonito porque lo sí. están haciendo de una manera muy, ¿no? O sea, muy, muy sutil y muy, mira, yo también tengo esa curiosidad, a alguien más le interesa. Eh, pero sí, el tema del tabú tiene su belleza, Mm, para conquistar y para encontrar y descubrirte más, darte esa oportunidad, porque es que también la energía sexual es muy expansiva. Eso impacta tu trabajo, impacta tu bienestar sí. físico. Cuando te permites, hay una microliberación que pasa cada vez que tú dices, es Ujú, autodescubrirse. sí. Y también por otro lado, el tema ese que decía yo, o sea, de alguien que entre kinks y fetiches, o sea, que les gustan los pies o que les gustan los juegos de impacto o que, ¿sabes? O sea, les gusta el juego con cera, cualquier otra de las cosas, o el shibari, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Mm. Em, entonces eso también tiene como su lado Porque peligroso, porque todo siempre tiene para el algo de que, riesgo. para el que no sabe qué es Shibari, yo sí le puedo decir que esos son amarres. Pero no Son de los que amarres, pagaba una sí. bruja a que hiciera un amarre a alguien. No. Estos son amarres físicos. No ¿Y son dónde aprendiste eso tú, amarres. Julián? I Cuéntanos. did or I didn't hear. Mira, ¿sabes qué? No, no me acuerdo cuál fue la situación que salió algo y decía no sé qué, y decía el nombre, y yo que yo sé esto, y agarré y le escribí a Vero, mira, pasó esto, y supe que se refería porque tú me habías enseñado. Y No. descargué un video de Vero, Eh, y eso es lo bueno de los videos que ella tiene, porque mucha gente también, y ahí volvemos al tema de tabús y pensamientos, de que meterte a ver un video de temas sexuales es que te van a mostrar imágenes o es que mm, el algoritmo se te va a volver loco. Y curiosamente, lo que yo siempre pongo el highlight en lo que Vero hace es hablar de un tema que a mucha gente le da vergüenza tocar de una forma muy light, casi como si estuvieses hablando contigo mismo. Entonces es como que la respuesta te sale de la cabeza mientras ella lo va explicando. Y eso es, yo creo que es tu superpoder Ujú. para hacer. Y yo me encantaría que la gente más y más consumiera tu contenido por eso mismo. Así que espero que Instagram se empiece a portar bien contigo. sí. Sí, claro que sí. No, TikTok TikTok me adora. En TikTok tengo como 94,000 seguidores. En YouTube son como 36,000. Y en Instagram, no sé, mi mamá, mi tía, mi abuelita y, Y nosotros. y ustedes dos que son mis panas. No, literal, ahí no llego ni al 2,100, una cosa así. La Mm, diferencia entre 36,000 y 2,100 o 94,000 y 2,100 te enseña lo que el algoritmo me Está claro. penaliza muchas veces por el trabajo de Dios que hace uno en conectar a la Mira, gente consigo misma. menos mal hiciste así, dijiste trabajo, porque sí, no, porque el trabajo que uno hace, También, todo es También se trabajo. trabaja, también se trabaja. bueno, y Eh, entonces, La gente, este, hay que respetar el trabajo de la gente. Mira, Vero, estamos llegando al final de este episodio, lamentablemente, porque esto está demasiado bueno. De verdad que esto pido parte podríamos 2, tener 2 horas hablando. ¿Ah? pido parte 2 desde ya. Sí, 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 Ah, definitivamente. Y, gracias, y yo el, con y mucho el gusto. resto de ustedes, escríbanos si quieren una segunda parte o si quieren algún tema específico de que hablemos con Algo. Vero, Sí. porque esto es oro en polvo.
Se lo Me puede salió mandar bien, por oro en DM polvo. también. Quisiéramos que hable También, de esto. también, Polvos sí. de oro en polvo, Oro en Exxon polvo, polvo, como usted lo quiera oro ver. Baños de espolvoreado, oro. baño de oro. Pero estos son un poquito más caros, sí te digo. Sí. Pero mira, antes de cerrar, hay dos cosas que yo quería tocar. Una era una pregunta que no tiene que ser muy personal, pero porque estábamos hablando del autodescubrimiento sexual. Y parte de tu proceso también de enseñanzas es tu propio descubrimiento. Y hay cosas como lo que decía Julián, decía que tú nos has enseñado eh, precisamente por tu proceso de descubrimiento. ¿Dónde, o sea, qué es lo que te motiva, primero que nada? O sea, ¿dónde está la motivación interna para todo este descubrimiento? Y cómo, o cómo recomendarías tú que el resto de nosotros también llevar ese proceso? Porque para algunas personas esto puede ser traumático, pero para otras personas esto puede ser maravilloso. O sea, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se llega a ese proceso de liberación de uno mismo, sexualmente hablando, pues, o del descubrimiento de su propio cuerpo? Tú estabas hablando de Shibari hace un momento que recuerdo, tienes, de hecho, tienes un video sobre eso, sobre la experiencia, No que toquemos además de que te encantaba eso. Pero esto no son cosas que la mayoría de nosotros, o sea, yo no voy a la esquina, a la bodega de la esquina a buscarme a alguien que haga chivari. O sea, ¿dónde o cómo es ese proceso, pues, para ti, ese proceso de autodescubrimiento? Sí, para mí la palabra curiosidad, pero también hay una que me encanta y para mí y mi sexualidad y mi proceso de descubrimiento es crítica y la atesoro y la quiero y la cuido. Se llama inocencia, es inocencia. Ese descubrir, como descubre un niño algo nuevo, como algo, como llegar a otro planeta que no conoces y comenzar a descubrirlo todo. O sea, tener esa curiosidad inocente y bonita por las cosas. A mí me fascina maravillarme. eh, s- Nada más piensa en el tesoro que es poder ver a una persona por primera vez desnuda y poder admirarla. Mm, Qué lindo. Entonces, eso, con esa misma belleza y con esa misma falta de juicio, comenzar a explorar qué se siente como un sí y qué se siente como un no. Decíamos, golden showers, dice, no, no, ahí dice alguien, no, ¿me entiendes? Pero alguien Mm, dice em, tengo frío. que te amarren y te toquen con plumas por todos lados. mm, Y muchos de estos juegos no son ni siquiera sexuales sí, per se. penetración Entonces, sexual, sí. tener ese tipo de encuentro y eso puede ser distinto para distintas personas. O sea, hay una pareja que tradicionalmente dijeron que tenían sexo en su cama todos los miércoles. De repente, explorar la cocina un sábado es el Mm, próximo paso sí. de otro territorio y es válido y es lindo y jugar con comida es divertido. Em, Acerca de dónde tiene que ver dependiendo de con qué quieras. Probar Mm, canales como el mío te van a enseñar un menú de cosas. sí. Entonces tiene ya un poquito más que ver con qué es lo que te está llamando la atención. Hay cosas que yo personalmente hice casi que por trabajo, o sea, es mi trabajo mirar ciertas cosas, ir a ciertos eventos y descubrir ciertas cosas. Entonces, mira, esto, vamos a ver qué tal. Epa. ¡Epa! Ok. Oye. O, ¿sabes qué? Cero lo mío esto, ¿sabes? ¿No? Pero power para el que le guste. Claro. Y así es como va descubriendo, mantenerte centrada en el cuerpo y ir descubriendo esos sí y esos no. Hay muchas convenciones donde hay eh, montones de cosas por aprender también. Es que dependiendo, Carlos, o sea, la idea Mm, es dependiendo de qué es lo que a uno le interesa. Está.
porque para el mundo del BDSM está FetLife y Mm, hay muchos munches y cosas así, pero para el mundo de relaciones abiertas hay otros websites. Para el mundo de simplemente descubrir temas espirituales está toda la parte tántrica y conectada con eso, ¿entiendes? Que también es muy bonita. Entonces, sí. dependiendo de más o menos cuál es el gusto, siempre hay cosas que puedes ir descubriendo eh, siempre que te vayas con esa curiosidad y con esa inocencia Ya. y alegría de ver qué tal cómo te va y aceptando cuando por ahí no era la cosa. Por ahí no era el dedo. Mira, Julián, vas a explotar. ¿Qué te pasa? Puedes No, estar Cuéntame, no, rojo con un bombillo no, de... no, nada, solo estaba imaginando tiene un cuando chiste ahí entre pecho y Sí, espalda. sí, sí, Cuando Vero exacto, estaba relleno. diciendo, no, yo casi que por trabajo, yo he ido, he visto y vaina, entonces yo me imaginé ella, bueno, la primera vez que escuchó de que era un golden shower, llegó ahí, empezó a salpicar aquello y ella así como que, no, no, esto no es para mí. Que limpia parabrisas. Y Qué parabrisas. es una cosa así, el paraguas, ¡pum! De que, no, esto de la lluvia, no, no es lo No, mío, no. ni bueno ni nada, no, eh, tonterías mías, Fíjate I'm que singing in eso the no, rain. pero Golden Showers es algo que yo no he visto en ningún evento, pero waterboarding sí. la cara de los dos fue lo mismo, ni idea qué estás diciendo. Waterboarding, a la gente que Sí, juegos sí. de agua donde alguien está casi medio asfixiándolo con También agua, es conocido algo como que se formas en convierte que en las... una sí, experiencia erótica. conocido como Eso sí lo formas he en que le visto. hacía tortura Ajá. a sus Y eso interrogadores. se convierte en un juego medio de tortura que hay alguna persona que encuentra medio erótico. Eso lo he visto, por ejemplo. Oye, Y eso no es para mí, pero yo sabía de gente que le, maravilloso al que yo le sabía vaya de gente que bien. le gusta que los ahorquen, pero waterboarding es como que el otro Oh, nivel. Ah, y hay O sea, asfixia con otro nivel. plástico, asfixia A con mí no plástico. porque se me moja el pelo, entonces. y que Me te lo imagino, no. me imagino a Verlo cuando le echa el primer Ya me estúpido, lo mira el sequé y idiota, entonces, no, tú no no, me eso pagaste no por es lo meter. mío. O diciéndole, mi amor, ¿quieres probar esto? Sí, ya va. Y se pone el gorro así de natación, claqueta. Bella. Así, No, porque sombrerito de después condón y tal. las fotos el video, la cosa, no puede salir así con esa No, y gorra bueno, de ni Doña hablar Florinda. que para todas estas cosas, el jueguito, pero eso es un entrenamiento, no haga en casa sin instrucciones Sí, por favor. especializadas y Miren, expertas porque puede terminar en un accidente esto no grave. es O sea, todo hay que Wikipedia, van a ver. explorar, pero también hay que informarse de las cosas que quieres explorar. O sea, no es lo mismo explorar juegos de roles con disfraces en tu casa que ponerte a inventar con cera de velas sin buscar los materiales específicos que necesitas y siguiendo ¿sabes? Un protocolo de seguridad, negociar palabras clave, palabras, el semáforo, rojo, amarillo, La verde. palabra de seguridad de Julián es parangaricutirímico. Bueno, ¿sabes? Ya Exactamente. va. Hay una escena muy buena en una película que se llama Eurotrip, que le dan al chico la palabra de seguridad y una palabra en alemán bien larga y para el momento en que dijo la palabra correcta ya era muy tarde. Les recomiendo que vean esa película. Esto tiene que ser, yo les dije, esto tiene que ser una conversación de 5 horas, así que vamos a tener otro programa. Ya saben, déjenos, envíenos temas de los que ustedes quieran hablar con Vero, que lo vemos con Vero, y con mucho gusto los traemos. Vero, antes de que te vayas, porque sí, no quiero, háblanos de tu tienda de jugueticos. Bueno, estoy para abrir, todavía no la he abierto. Mi próximo proyectico, mi próximo bebé, es mi tienda Vero Hard in Here de juguetes eróticos, donde hay nada más que buscando qué juguetes hay, es toda una experiencia. Así no, compren, por supuesto, Sí. compren muchísimas cosas, pero nada más revisar, vas a encontrar cositas, así como les acaba de pasar con el waterboarding y que, ¿Ah? ¿qué es esto? Oye, Así que están todos invitados a Ah, comprar, a curiosear, a todo. Van a ver desde columpios mm, hasta, hasta vibradores, hasta, qué sé yo. Les puedo contar una cosa así interesante que estaba yo emocionadísima. Hay un arnés que encontré para bocas. Pones un arnés así. oh, ujú, sí, sí.
Sí, he ¿What visto algo de eso. is this? Entonces, ahí todo el mundo dice, Sí, estamos hablando de que ¡upa! Las Exacto. Entonces, va a posibilidades. haber allí de Sí. todo, desde lo más convencional, si se puede decir que algo es convencional, hasta incluso juguetitos chiquitos para curiosear. Un vibradorcito de lengua, ¿por qué no? Mm, ujú, Moldeada Bueno, por la entonces lengua interesante. ya de saben, yo Ya con mis saben. ojos de la experiencia y de años de trabajar en esto, me puse a jugar y a divertirme escogiendo cosas para ustedes, así que no se la pierdan. O sea, la juguetería va a de estar Vero. en verohotinhere.com, Sí. ¿correcto? Sí, va a estar Ok. en Todavía no. vero.horinghere.com y lo van a encontrar seguramente link a mi Instagram en el tree, link en mi cuenta de YouTube. Y bueno, los invito a seguirme, activen la campanita esa de notificaciones. Otra cosa, Mm, dato interesante, muchísima gente me sigue, ve mis videos semanalmente, pero no tienen la no se campanita de suscriben. notificaciones Oh, activada. Eso es importante. Qué raro. sí, No, pero a la ¿verdad? vez también es muy lindo. ¿Cómo se acuerdan todas las semanas de ir Sí, a ver? Yo no sé, sí, sí, muy sí. poderoso. Porque eso es como ir a misa. Este, ¿Cómo se acuerdan que eso está ahí si las cosas no las acuerdan? Yo no me yo acordaría, pero tengo una se teoría agradece. y es por precisamente la forma en que tú explicas las cosas. Tu personalidad es bellísima y atrae y uno le provoca ver los videos. Yo tus videos los veo todos y me los disfruto. Y la forma en que lo presenta, la forma en que lo presenta es graciosa, pero es seria, y es súper atractiva. Así que si ustedes no se han suscrito, búsquenla Vero Hot in Here en todas sus redes sociales, suscríbanse, véanla y acompáñenos la próxima vez que esté Vero por aquí y déjenos sus comentarios. Y te vamos a dejar ir porque sé que tienes que irte, así que continuaremos esta conversación en otro momento. Gracias, Vero, gracias por estar aquí, de verdad, qué conversación más Muchísimas divina. gracias. Qué conversación más Agradecida divina. por el apoyo, por el cariño y todo lo que hago, lo hago con muchísimo amor y creo que eso es lo que se nota y bueno, contenta Por eso es que y te va tan agradecida. bien, por eso es que te va tan bien. Don Gracias, Julián, Vero, por tu presencia. Un abrazo gigante y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros hoy. ya Esto fue saben, a la mer A con la todo. Mer con todo. A la mer con Hot in Here, Exacto. A la Mer con Vero. con Vero. Uy, me gusta eso. ¿Viste? Chao.